acerca de la vida de Moisés, sus siguientes 40 años en el maravilloso desierto. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por la bendición de estar juntas, unidas, en unidad, Señor, esperando que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, que estemos atentas a lo que tú vayas a traernos, que lo reposemos en nuestro corazón y que allí pueda dar fruto, Señor. Gracias por cada una de mis amadas, gracias por su disposición, por todo lo que hay en su corazón, por todo lo que anhelan, lo que sueñan, lo que les preocupa, que podamos esta tarde recibir de ti abundantemente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces estamos para la segunda parte de la vida de Moisés y decimos que esta segunda parte es la escuela donde Moisés transformó su carácter, donde Moisés pudo darse cuenta quién era en realidad y cómo era en realidad. Entonces yo pensaba en este tiempo que anoche nos dieron la hermosa noticia de que vamos hasta el 30 de abril de manera obligatoria. Entonces, en esta maravillosa escuela en la que el Señor nos tiene, estamos en el aula y estamos con varios profesores a nuestro alrededor que lo que nos enseñan es paciencia. Y a mí me gustaba recordar que había leído alguna vez que alguien definió paciencia de la manera más sencilla. Dijo, paciencia es la ciencia de la paz. Y esa ciencia de la paz se pierde fácilmente cuando estamos como en esa olla a presión en la que se han convertido cada uno de los hogares, porque todos están sensibles, nadie dice cómo amanece, pero a veces yo siempre le digo a mi esposo, cuando me levanto y siento que no estoy bien, como de una vez para evitar, entonces yo le dije esta mañana, papi, no estoy bien hoy. Y me dice, ¿por qué? Le digo, yo no me la sabía. No, yo siempre, sí, porque alguna vez, no sé, pasó alguna discusión y él me decía, pero si tú me hubieses dicho antes, y yo, pues de verdad, cuando uno se siente incómodo puede decir, bueno, hoy estoy como incómoda. ¿Por qué específicamente no? Me duelen muchas cosas. Fauniere me había mandado mi hermano el video, yo no lo había visto, de personas que se habían muerto en Transmilenio ayer y de otra persona que en la calle. Wow. Y otra persona que se había muerto en Soacha, creo que fue, en Soacha, en un conjunto residencial. Y a mí me impresionó mucho eso porque yo pensé que eso era solamente para el Ecuador, el que no había tomado las medidas, el que está terrible, el que tiene que aguantar los muertos en la casa hasta que ya no pueden más y los sacan y los queman, eso me parecía terrible. Pero al ver que que en nuestro país estaba pasando eso, ay, me dio como un dolor, como una incomodidad, y no amanecí bien, amanecí como orando, entonces yo de una vez le advierto, le digo, porque como estamos en una escuela, ¿no? Estamos aprendiendo, le digo, hoy amanecí como rarita, como quien dice, téngame paciencia. Entonces, en esta olla a presión, en esta escuela, que es nuestro hogar ahora, hay muchos profesores. Cuando estamos solo con el esposo, nuestro profesor, máximo profesor es el esposo. Pero hay los que tenemos mascotas también, son profesores en esta escuela. Y los hijos, los que están con hijos, también ellos hacen parte de la escuela y del profesorado. Entonces, usted piense qué ha aprendido hasta ahora, cómo lo ha aprendido y si piensa y evalúa que ha logrado sacar un 10, al menos, no mentiras, un 10 de 1 a 10 en esta escuela en la que estamos. Porque el Señor inscribió a Moisés en la escuela del desierto y Moisés aprendió de tal manera que se dice en la palabra que fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué tal que el 30 de abril podamos tener un grado en paciencia? Entonces, pensemos eso. Estamos también matriculados en una escuela. Gracias a Dios, no en un desierto,
pero sí en nuestros hogares. Entonces, quería compartir eso. Qué bonito. No sé quién va a hablar primero, si la tía Connie o Joanita. Lo único es que nos van a sacar en 8 minutos, nos tenemos que volver a conectar si nos cambian de número, yo les mando el número. Ah, ok. ¿Listo? O si quieren salir, o salgámonos de una vez, si quieren cerramos este meeting y les mando el nuevo meeting. ¿Les parece? Ok. Antes de que nos saquen. Bueno. Ahí trabajamos la paciencia. Ahí trabajamos la paciencia. Sí, ahí empezamos. Estuvo bueno el apunte, sí. Ayer hablábamos eso con Carlos, con mi esposo, y es el tema de paciencia, cómo estamos siendo trabajados en la paciencia. Y algo que uno experimenta y que yo he experimentado el otro día es que estamos en un mundo tan de sobreestímulos que íbamos a toda sin ver qué estaba pasando. Yo me acuerdo que yo ponía el televisor, pero tenía el celular viendo redes, pero estaba en el computador, o sea, como que haciendo tantas cosas al tiempo, pero entonces a la vez estaba pensando en el trabajo y recibiendo información de ellos y estaba como que no teníamos un tiempo como para pensar como el que estamos teniendo ahorita. Uno tiene tiempos vacíos en los que a veces dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? Yo tengo muy poquitos por los niños, pero o sea, a veces quisiera tener más tiempo a solas. Pero sí nos damos cuenta que el tema de paciencia sí está siendo trabajado. Ayer fui yo a mercar, a Walmart, que es como decir el éxito, y fui a pagar y me hice en la caja donde solamente había una señora de la tercera edad y tenía un televisor para pagar, y yo dije, no, pues solamente a pagar un televisor, pues mejor, esta es. La señora iba a hacer los pagos con un cheque que le da el Estado más una tarjeta de ayuda y no le pasaba. La señora que estaba atendiendo era todavía más de edad de ella. Yo duré 20 minutos esperando a que yo ya había puesto todo el mercado y entonces espere y no pasaba, no salía el recibo, las dos se enredaron, pues me tocó recoger todo el mercado, yo ya estaba molesta e irme para la otra caja. Y me voy a la otra caja, la señora es todavía de edad de la que ya me estaba atendiendo. Entonces yo decía, Dios santo, y Carlos afuera esperándome en el carro, ya vas a salir, ya vas a salir. Y yo decía, paciencia, tengo que tener paciencia, no me puedo quitar con la cajera, no, porque decía, pues, ¿qué más hago? No es culpa de ella tampoco. Pero sí, creo que sí estamos pasando por un momento en el que la paciencia está siendo puesta a prueba. Y de eso queremos hablar el viernes quedamos en hablar de ese diseño original, de esa personalidad con la que nacemos y ese carácter que se va desarrollando por medio de las circunstancias, de lo que nos va pasando. Nosotros, a medida que vamos creciendo, pues vamos pasando por situaciones desde niños, desde que uno empieza a jugar. Yo veo como mis hijos experimentan desde el chiquitico la frustración, cuando él pierde, él se pone a llorar, él se pone mal, entonces uno dice, y yo le decía a Carlos, porque Carlos trata como de que no sufran, como que no les pase nada, yo le decía, no, por más que nos duela, él tiene que aprender a manejar eso, porque si no, cuando esté grande, él va a tener un problema y no va a entender o no va a saber cómo va a manejar esa frustración. Entonces, desde niños nosotros estamos siendo puestos a prueba, porque de ahí es que se aprende, de ahí es que se forma el carácter de una persona. Yo veía o hemos visto, no sé si se han dado cuenta que últimamente los famosos, los reggaetoneros, todos estos, ahora todos tienen depresión. Parece que estuviera de moda tener depresión. Y entonces Carlos me preguntaba y me decía que por qué hablaban tanto como de depresión y todo eso. Yo le decía, mira, ponte a pensar en algo. Esto es un muchacho de 23, 25 años o 30 años más. Tienen toda la plata que quieren. Viajan a donde quieren. Pueden comer lo que ellos quieren. Pueden estar con la persona que ellos quieren. Muchos se les regalan. Ellos pueden vestirse con las marcas que quieren, por eso son excéntricos, ponen el carro rosado, se bañan en oro, bueno, unas excentricidades. Pero llega un momento en que ellos dicen, bueno, ¿qué más hay?
Y fue lo que le pasó a Salomón. Salomón llegó a un punto en que dijo, yo ya probé todo lo que hay debajo del cielo y en la tierra, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Y cuando uno se encuentra en ese punto en el ¿qué más hay? Es que hay un vacío que no se puede llenar. Sí. Y nosotros como cristianos lo entendemos. Nosotros como cristianos sabemos que ese vacío únicamente lo puede llenar Dios, el Espíritu Santo, al estar con nosotros. No lo llena ninguna droga, no lo llena el alcohol, no lo llenan las mujeres, los hombres, no lo llena el dinero, no lo llena absolutamente nada. Cuando uno conoce a Cristo, realmente uno entiende que Él es el que sacia eso. Entonces, por más que hayan necesidades, uno vive en paz. Por eso creo que nosotros los cristianos estamos como bien equipados para pasar por este momento. Yo veo cómo se desesperan mis amigas, como, ay, yo no me aguanto a mi esposo, yo no tal cosa. Y yo decía, pues, no, pues sí, obviamente uno se cansa de estar en la casa y todo, pero creo que hemos sido como entrenados o pasados por tantas situaciones que cuando uno pasa por esto, uno entiende que la mano de Dios está obrando y está obrando en nosotros. Todos hemos pasado como por momentos en la vida en que hemos querido como tirar la toalla, decir, no puedo más, estoy cansada, estoy agotada, no puedo con esta situación. Porque finalmente somos humanos y tenemos emociones, los pensamientos, las frustraciones y todo eso está ahí. Sin embargo, lo único que nosotros podemos hacer para ser exitosos y salir de esa situación es la perseverancia. Y tener una actitud de paciencia, de aprendizaje y de autorreflexión. Entonces, yo saqué como siete consejos o 7 cosas que podemos hacer mientras pasa como toda esta situación, o estando en casa o con cualquier otra situación, uno no la puede aplicar. La primera y obviamente la más importante, los psicólogos le llaman meditar, que es hacer como un momento de estar solos, en quietud, de pensar. Nosotros los cristianos le llamamos orar, porque para nosotros el meditar es hablar con Dios, es ir a Él y poder tener ese momento de encuentro, ese momento en el que le entregamos nuestras cargas, ese momento en el que nosotros nos derrumbamos delante de Él. Y ese es nuestro desahogo, ese es nuestro apoyo, ese es nuestro sustento. Entonces, para mí es, por ejemplo, hacerlo en las mañanas, porque yo no sé qué va a pasar el día, yo no sé qué trae el día, yo no sé qué triquiñuelas puede estar planeando el diablo para mí o qué situaciones pueden venir. Entonces, el poner como ese día delante de Dios y poder como expresarnos en él y decir, mira, estos son mis miedos, te entrego el día, o lo que uno quiera hacer, la manera como cada uno ora, es bien importante. Es importante comenzar el día con ese momento de reflexión de uno mismo con Dios. Amén. El segundo es hacer pequeñas mejoras en la vida. Entonces, pequeños cambios. ¿Qué nos está estresando? Entonces, por ejemplo, para mí es súper importante tener la casa organizada. Yo cuando la casa está desorganizada, yo como que mi mente está igual de desorganizada en ese momento que la casa y yo no puedo pensar, es increíble, pero yo no me puedo como organizar en el día de que tengo que hacer esto, sí, porque mi mente está todo el tiempo como martillándome, la casa está desorganizada, la cama no se ha tendido, la luz no se ha lavado y a mí me atormenta, o sea, me hace como un revuelto en mi cabeza. De pronto, si uno está trabajando y no está organizado el escritorio, pues empecemos a cambiar eso. Entonces voy a organizar mi escritorio, así sea en mi desorden, que yo lo entienda, pero vamos a organizar. Entonces, pequeños cambios, no cambios grandes, porque los cambios grandes o muy ambiciosos lo que hacen es frustrar cuando no se logran. Frustrarnos, se me olvidó la palabra en español, agobiarnos, nos agobian, porque son metas muy grandes o muy ambiciosas. Es como decir, voy a remodelar hoy todo el apartamento. No, pues no va a poder, obviamente es imposible. Pero si empezamos de a poquitos, yo por ejemplo tenía muebles en la casa muy oscuros y a Carlos, yo quiero empezar a cambiarlos. Entonces poco a poco he ido cambiando una mesita, pinto la otra y me ha tomado tiempo. Pero poco a poco es un plan que yo voy teniendo. Y así con todo, así con todo. Por ejemplo, ahora que estamos aquí en la casa y entonces tenemos que hacer escuela en casa,
La semana pasada fue súper caótica para mí, yo no quería ni hablar porque yo estaba con mi mente, ya le decía, por ejemplo, a Connie, siento que no puedo, o sea, yo me levanto, los niños, la casa, mi trabajo, mis cosas, Carlos, el trabajo, las reuniones, entonces yo me sentía como esto y tuvimos que hablar el domingo y decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque esto está siendo demasiado fuerte para nosotros, tener la carga de los niños 24 horas, hacer homeschooling, hay que hacer las aplicaciones, hay que hacer esto. Es mucho, entonces él decía, bueno, vamos a organizarnos y lo primero que hicimos fue hagamos un horario que todos podamos cumplir, donde los niños se acomoden, tú te acomodes, cómo nos podemos ayudar. Entonces, esos pequeños cambios son los que nos van a ayudar a ir alcanzando pues objetivos más grandes y van bajando los niveles de estrés. Lo tercero que podemos hacer y que es súper importante es buscar apoyo. Busquemos apoyo en la pareja, busquemos apoyo en los hijos, apoyo en los pastores. Si la cosa es más grave, pues apoyo psicológico, pero busquemos siempre apoyo. No tenemos por qué pasar por las circunstancias solos. Y solo, perdón, sí. Interrumpo ahí, en lo de apoyo, nosotras apliquemos el Salmo 1, o sea, buscar apoyo con las personas que dan el buen consejo, ¿no? Porque una mala amiga dice, mire, deje eso y camine para la cantina, se toma unos 3. Un mal consejo no es bueno, claro. Un buen consejo es bueno. Síguele. Claro, eso es súper importante, saber a quién le vamos a pedir el consejo. Entonces, si es algo espiritual, pues vamos a los pastores, o vamos a un líder, me está pasando esto. Pero a veces por pena, por miedo, por temor, callamos, nos quedamos callados. Amén. Hay incluso personalidades que cuando están bajo problemas o algo se aíslan. Hay personas que se aíslan y yo no quiero hablar, no contestan teléfonos, no contestan correos, no contestan mensajes, no le hablan a nadie porque se esconden en su pequeño mundo. Y eso no es bueno, porque eso trae frustración, pueden llegar a depresión. En casos más graves hay personas que llegan, pues, obviamente a atentar contra su vida, en casos muy extremos de problemas muy grandes. Pero estar solo no es bueno. No es bueno. Esto, por ejemplo, que nosotras estamos haciendo, compartir, el mandar el mensaje, el reírnos, el bobear, eso es sacar el estrés de cierta manera. Uh-huh. Además, como somos mujeres, pues podemos tocar temas que nos competen a nosotras, que nosotras entendemos. Al ser cristianas, obviamente también hay cosas en común, como hablar obviamente de cosas espirituales o de la oración o de estas cosas. Entonces, siempre buscar en quién apoyarnos, siempre buscar a alguien con quien hablar, es decir, mire, esto me está quedando grande. Lo que yo les decía, yo tuve que ayer hablar con Carlos, ayer no, el domingo, y decirle, mira, de verdad, esto está haciendo mucho para mí. O sea, yo me he dado cuenta que sí, soy como muy fuerte y mientras que Samuel está estudiando y el otro lo tengo aquí, yo estoy doblando ropa y mientras tanto pongo entonces la olla a presión y pongo el y hago como 5 cosas a la vez, pero me desgasta mucho. Entonces la semana pasada está muy entonces tuve que buscar apoyo en ella y decirle, yo necesito que me entiendas y me ayudes. Y yo también practico lo que hace la pastora de cuando tengo mis días malos, yo le digo a él, hoy estoy agria. O sea, hoy no, ni me tiente porque de verdad hoy estoy agria, no me habla. Entonces él ya sabe y cuando es así, él coge los niños y me ayuda y dice, ok, hoy la mamá no está, entonces vamos a darle espacio a mamá y él sabe que yo necesito mi espacio. ¿Por qué? Porque uno tiende a desquitarse con la otra persona. Entonces es mejor como evitar estas cosas. Ese sería como el tercer consejo. El cuarto, tomemos un momento para alejarnos de la situación. Entonces, ese momento puede ser, tómese un café con Jesús, tómese un café, sálgase a la sala, un lugar donde usted pueda estar solo. Tómese un momento para respirar, para dejar de pensar en lo que está pasando, en que el esposo no le gustó la sopa, en que los niños están gritando, en que el oficio de la casa, en que estamos encerrados. O, no sé, váyase a regar las matas, tómese una siesta, algo que les guste hacer, si les gusta pintar, si les gusta escribir, tomémonos un break de 20 minutos, 30 minutos en el día, donde estamos nosotras solas. Es nuestro espacio para respirar, para pensar un momento, para dejar de lado como toda la situación que está pasando, independientemente de cuál sea la situación. Es importante tener esos breaks porque la mente tiene unos pensamientos que son involuntarios. Entonces,
Así no estemos buscando pensar en eso, nos está agobiando y nos está taladrando todo el tiempo. Yo no sé si les ha pasado que ustedes se acuestan y por más que no quieren pensar en eso, es como una gotera. Está constantemente ese pensamiento ahí y es porque todo el día hemos estado pues envueltas en eso. El quinto es, veamos lo bueno. Y ahí está el dilema que siempre se ha dicho, o vemos el vaso medio vacío o medio lleno. Entonces, tratemos de empezar a ver ese vaso medio lleno. No todo tiene que ser color blanco o negro, no. Siempre hay algo bueno en las situaciones y nosotros como cristianas entendemos que hay un proceso que estamos viviendo. Amén. Que dentro de todo lo que estamos pasando hay un aprendizaje detrás de eso. Y el aprendizaje para cada una de nosotras es diferente. Cada una en su casa está aprendiendo algo diferente, se está conociendo de una manera diferente. Entonces siempre hay algo bueno que aprender de cualquier situación, siempre. La sexta, hacer ejercicio. El ejercicio es buenísimo, el ejercicio nos ayuda a liberar endorfinas, el ejercicio es una terapia para expulsar el enojo, la tristeza, el ejercicio nos ayuda para no subir de peso, nos ayuda con las articulaciones, nos ayuda para hacer estiramiento, despeja la mente, así sea salir a caminar. Ahorita no podemos salir, pero así sea caminar de verdad, de la punta de un extremo de la casa al otro, y caminar, pónganse los audífonos y de pronto ponen música y caminan de un lado para otro, de un lado para otro. Si tienen jardín, pues salgan a caminar al jardín, pero es importante que hagamos algún tipo de ejercicio. El ejercicio es buenísimo. Y la última es encontrar la causa, la raíz de qué es lo que está pasando, porque de verdad ese día amanecimos así, como yo les decía, como amanezco yo agria, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué estoy así? Entonces empiezo a buscar y a encontrar como que, bueno, esto me está cargando, esto me está pasando. No, fue que ayer mi esposo me contestó feo y de verdad me dolió y entonces creo que hoy estoy cargada con él por eso, o los niños me tienen cargada, o no sé, algo del trabajo puede ser, pero siempre busquemos por qué estamos así, qué nos está provocando esa carga. Cuando llegamos a ese punto de analizar lo que nos está pasando, sin buscar culpables, porque por lo general uno siempre tiende como a decir, no, es que la culpa es de él, es que usted me provoca, es que usted, no, tomemos como conciencia de en qué estamos, o sea, sí me molestó lo que esta persona hizo, pero yo tomo la responsabilidad de mis acciones. Ay, hola Rosy. ¡Ay, se conectó! Se conectó Rosy. ¿Lucía o Rocío? Rosy. Rosy. Bienvenida. Bienvenida. Y cuando empezamos nosotros a encontrar esas raíces y a analizarnos nosotras vamos a empezar a encontrar algo que se llama madurez emocional. Y la madurez no es como lo dicen que, por ejemplo, no, es que a los 18 años usted ya está muy maduro. O aquí a los 21. No, la madurez, hay personas que encuentran la madurez, no sé, a los 40 años. Hay personas que nunca encuentran la madurez, porque precisamente se excusan en las demás personas o en encontrar culpables de lo que les está pasando. Entonces es importante empezar a tener esa madurez emocional, a conocernos mejor, y ahí es donde comenzamos el camino a la transformación, el camino a empezar a entender que lo que nos está pasando nos cambia como esa plastilina, como esa arcilla en manos del maestro, que nos modifica, nos moldea, aunque duele, aunque molesta, pero que nos está transformando. Nosotras no podemos controlar el suceso. En este momento nadie puede cambiar el hecho de que el virus está ahí, de que no podemos salir de la casa. No podemos cambiar el hecho de pronto de que perdimos el trabajo o de que hay una dificultad económica. Esas cosas nosotros no las podemos cambiar, por más que hagamos. Lo que nosotros sí podemos cambiar o lo que nosotros sí podemos hacer es la manera en que nosotros cruzamos ese desierto o vivimos esa situación. Eso sí está en nuestras manos. ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cuál es mi actitud para hacerlo? Entonces, pues si perdí el trabajo, bueno, pues lo que yo puedo hacer es buscar otro trabajo. Pero ¿con qué actitud lo voy a hacer? Entonces, eso es lo que nosotras sí tenemos en control, es nuestra actitud y las acciones que nosotros podemos tomar para mejorar esa situación que está sucediendo.
por último, creo que lo más importante es entender que por más oscura que sea la noche, por más oscuro que sea lo que estamos pasando, siempre hay una solución, siempre vamos a encontrar una solución. Y lo importante es que en el proceso podamos aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces creo que Moisés comenzó este camino a sus 40 años cuando le sucedió lo del egipcio, cuando mató al egipcio, y ahí comienza él este proceso de empezar este camino en ese desierto. Y ahí le cedo la palabra a Connie. No, que es una gran bendición lo que dijiste y tomé nota de eso porque yo pienso que más que poder nosotras compartir también la palabra y poder dar lo que Dios nos está hablando, tomar nota y estar meditando con todo esto en lo que estamos diariamente viviendo, porque este es un trabajo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en todo el mundo, el que esté dispuesto, pero es algo que se está viendo y de verdad que esto es aprovechar de tomar todas estas clases de bendiciones, de consejos y orientaciones, porque nos vamos a ayudar a poder mirar cómo estoy, de dónde vengo y a dónde voy. Empezamos a encontrarnos muy profundamente. Me gusta mucho lo que escucho y nos orienta y tiene que ver con lo que estamos hablando de Moisés. De este segundo historia de Moisés en sus 40 años en el desierto, llamémoslo así. Como ustedes saben, bueno, les voy a decir para las que no estuvieron conectadas, la cita de lo que estamos hablando de esta segunda etapa de Moisés cuando ya huye, la vamos a empezar a ver desde Éxodo 2, el versículo 15 hasta el versículo 25. Pero entonces, para no ponernos a leerla, yo ya la he leído y las que tengan la Biblia ahí la pueden seguir. Vamos a ver que Moisés huye al escuchar que el faraón lo va a matar. ¿Y por qué huye? Porque empieza a sentir un temor. Y empieza a sentir un temor porque empieza a imaginarse lo que va a pasar. Entonces, aunque el faraón viene siendo como el abuelo de él, ¿no? Porque dice que la hija fue la que lo crió y lo adoptó como hijo. Pero, sin embargo, quién sabe también cómo sería la relación entre ellos. Entonces él huye a una tierra llamada Madián, pero en realidad, leyendo, yo creo que él no sabía a dónde iba, sino que él llega por pura casualidad, porque él se sienta en un pozo, en su caminar, en un pozo para tomar agua, y encuentra una situación de que unos pastores llegan a molestar a unas mujeres que estaban ahí, que iban a coger agua, y entonces, Moisés interviene y dice que las defendió, quién sabe de qué manera, quién sabe si con esa misma rabia, con esa misma ira, con ese mismo temperamento, en su imaginación en ese sentido para defenderlas, para que estos pastores se vayan y no las molesten más, debió ser que Moisés se les puso al frente. Y fuera de eso también dice que Moisés les ayudó hasta sacar agua, o sea que Moisés yo me lo imagino fuerte, un hombre ya de 40 años, ya un hombre formado, ya de un físico y de todo. Y entonces habla ahí que estas mujeres estaban muy agradecidas y entonces se van y le dicen al papá que se encontraron a un hombre que las defendió y era un hombre egipcio. Entonces me hace pensar a mí que ellas no le dijeron un hombre hebreo, sino un hombre egipcio. O sea, estábamos hablando de un momento de esta palabra, de que él de pronto, quién sabe por qué lo diferenciaron ellas como egipcio. De pronto las características que él mostraba, pudo ser que estuviera vestido de egipcio, pero de pronto no. De pronto estaba vestido de hebreo, pero las actitudes y la forma de hablar y su sabiduría y todo lo que su educación
de pronto ellas, o la forma de su cabeza de raparse o de pintarse, no sé qué sería, algunas características que él tenía, dejaba ver que era un hombre egipcio. Entonces, de esa manera, a veces analizando, a veces nosotros bueno, no quiero, esto va más adelante, pero nosotros nos caracterizamos aún todavía en un pasado, nos ven nuestras características, por más que uno quiera cambiar una situación por su propia cuenta. Pero estos análisis pueden ir más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Pues el papá viene y él dice, ¿por qué no lo trajeron? Tráiganlo. Y viene y le da la bienvenida y entonces le dice que se quede ahí con ellas. Entonces, el papá él deja que él esté ahí y él termina casándose con Séfora, una de las hijas de este señor llamado, tiene un nombre raro, Reuel. Entonces él ya se queda ahí y Moisés empieza a ser pastor de unas ovejas, o sea, pastor de un rebaño que no le correspondía, digo yo, pero pastor de unas ovejas y se vuelve ahí, tiene un hijo y el hijo lo llama Gersón y él dice que el motivo de ponerle este nombre es porque no sé si el nombre Gersón significa forastero soy. O sea que todavía Moisés, viviendo separado de lo que huyó, él todavía siente culpabilidad y sabe que es un forastero en una tierra. Él todavía no siente su tierra, que esa es su tierra, sino que es Forastero en su propia tierra. ¿Cómo, Tiana? Que forastero en su propia tierra. Forastero en su propia tierra. Y, entonces, perdón, tía, sigue. Y anoto aquí que en ese momento, pues él tenía toda la cultura egipcia, y para los egipcios el trabajo más deshonroso de alguna manera, el más bajo, era pastorear ovejas. Y fue el único trabajo pues que él pudo tener inicialmente. Entonces yo digo, tremendo que el Señor desde un principio empezó a trabajar con él. Eso no fue bueno, esperemos que se acomode por ahí un mesecito aquí, no, de una vez. Golpes al ego. Pues. Señora. Que esos son golpes al ego. Ah, sí, claro. El yo tiene que morir. Sí, sí, es verdad. Entonces, sí, ahí lo que la Tiana y lo que Johanna dicen es una cosa que, viendo esta historia, él se creía forastero y todo, pero lo que dice la Tiana de que él ya mejor dicho, el Señor lo estaba tratando desde el comienzo. Yo digo, el Señor tiene trazado para nosotros una vida de la cual nosotros a veces pensamos que hasta ahora comienza el Señor ese trabajo en nuestra vida, pero no. Desde el momento en que, como dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos, Él ya antes de que nosotros fuéramos engendrados, Él ya tiene un plan con nosotros y de ese plan no nos escapamos, pero o a las buenas o a las malas, porque llega un punto en que eso precisamente a veces retrasamos la bendición o nos desviamos por otro lado donde no es como el Señor estaba diciendo, y entonces ahí es donde viene el trabajo que le estaba pasando a Moisés, que él estaba viviendo totalmente confundido, temeroso, totalmente salido de todo propósito de Dios, de pronto sin un conocimiento claro. Entonces estaba con su educación confundido, se sentía con sentimientos hebreos, pero educación egipcia. Y entonces yo digo que estaba ahí es cuando uno empieza a tomar por su propia cuenta su vida, sin estar dirigido por Dios. Y esto le estaba pasando a Moisés. Entonces, en los versículos ya de 23 y 24, ya entramos a una parte donde Dios hace un llamado a Moisés porque Dios se acuerda de su pacto
con sus hijos, y lo dice ahí en el versículo 24, y oyó Dios y el gemido de ellos, o sea, el 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, ahí es donde empieza el Señor a llamar a Moisés. O sea que Moisés ya estaba en los planes de Dios desde un comienzo, pero por una situación que hubo desde el momento en que iban a matar a los primogénitos y a los niños y todo esto, y Moisés fue salvo en el momento, cuando yo entendí algo aquí en este versículo, que la mamá, uno dice la mamá lo salvó por una cosa, no, es que fue el propósito de Dios que Moisés viviera. Fue el propósito de Dios que Moisés viviera, porque Dios ya tenía un plan con él. ¿Que Moisés lo sabía? No. ¿Que la mamá lo sabía? No. Y así es en nuestra vida. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos, si hacemos una comparación, pensemos de quién huyó Moisés y de qué estamos huyendo nosotros. Tenemos un pasado que a veces no nos gusta recordar. Mire que estudiando esto, por eso yo digo que Dios es maravilloso porque nos está enseñando tanto. Estudiando eso esta semana tuve un sueño y yo le dije al Señor, ese sueño, todo esto viene de ti por algo. Tuve un sueño donde en ese sueño me pasó, vino un recuerdo de un pasado mío que no quisiera que volviera a mi vida porque es muy triste. Hay cosas en nuestras vidas que no queremos recordarlas, que no queremos pasar por ni siquiera por la cuadra o por el sitio o tenerlas en la mente. Y de esto no nos escapamos nadie. Hay cosas que nosotras nos volvimos como Moisés forasteros. Creemos que cerramos y no entramos a esos sitios y no volvemos a esos sitios y no pasamos por ese terreno, o si fue algo en nuestra mente, no queremos tocar más ese tema, muchas cosas. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no se ha borrado eso de mi mente? Porque muchos recuerdos de mi pasado, de mi vida de niña, de mis enfermedades, muchas cosas que no quisiera uno volverlas a tocar, a volver a... Pero este sueño, cuando lo tuve, yo le huía, pero una voz me dijo, enfréntalo y voltéate. Entonces, yo nunca lo había pensado. Cuando me desperté agitada. Y se me vino enseguida esta historia y se me vino enseguida, el Señor me quiere enseñar algo. Y dije, una de las maneras, y creo que Johanna lo tocó, me parece que la vez pasada o hoy, es una de las maneras que debemos de no entrar, o que ya quiero entrar en la parte del temor, es enfrentarlo. Y corríjame, Johanna, si estoy mal. Es enfrentarlo. Porque, a ver, ¿qué nos hace temer? Yo saqué aquí más o menos una parte. ¿Qué nos hace temer? La ignorancia o la imaginación. La ignorancia en el sentido de falta de conocimiento nos hace tener un temor. El no tener conocimiento de las cosas y el por qué y todo nos hace temer. La imaginación, porque nos imaginamos a veces cosas como, por ejemplo, una mujer casada, se imagina que el esposo le está haciendo infiel. Mire, a mí me pasó hace muchos años algo chistoso, no fue mucho, hace como unos que 7 años o 8. Mi esposo siempre cuando trabajaba, ahorita ya está retirado, pero cuando trabajaba, pues él, las inspecciones que hacía, él tenía que trabajar hartísimo para hacer todo el proyecto, para pasarlo y entregar toda esa inspección en unos folders con fotos y todo eso, es unos trabajos fuertísimos después de hacer la inspección. Creo que Johanna conoce de eso.
y entonces tienen que pasarlas en limpio. Entonces él se sentaba un día, 2 días por la noche, mucho cuando tenía tiempo. Y cuando él no podía dormir, se paraba porque él decía, todo me queda en la mente de la inspección que hice en esa casa o en ese negocio, que todo lo tenía que llegar a sentarse y escribir porque todo lo tenía fresco. Y él decía, si me acuerdo en la noche me paro y escribo todo, de todo lo que falta, de todo lo que es, porque él no le gusta grabar, sino él le fascinaba era mirar, rayar y se acordaba y sacaba así su proyecto. Entonces él lo hacía así. Entonces imagínense que yo trabajo en un salón de belleza. Y eso de que las mujeres se ponen a hablar de todo, y una mujer estaba hablando, imagínense que mi esposo, que por las noches, que es que el computador, y entonces imagínense que cuando yo fui a mirar estaba, es que como que viéndose algo, escribiéndose con una vieja y todo, hay que tener cuidado porque no sé qué. Entonces enseguida me vino a mí por la noche la imaginación. Voy a vigilar a John a escondidas para mirar a ver si está trabajando o si cuando se levanta o si va. Entonces, en la imaginación empieza a trabajar tan fuerte que yo ya me imaginaba charlando, yo me imaginaba hasta el rostro de la mujer, o sea, porque eso sí, la imaginación vuela. Y pues yo no me considero celosa en ese sentido. Hay unos celos bonitos que es cuidar si hay algo que ya se propasa, pero celosa así de perseguir o de esto no. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me levantaba despacitico y me iba, Micho, él me sentía era cuando yo estaba atrás y me decía, ¡ay! Me asustó. Y yo veía que él estaba trabajando, entonces me dijo, aquí estás terminando el proyecto para esto, ya me voy a ir a acostar. Pero él no notó que yo lo estaba persiguiendo ni nada. Y lo hice como 2 veces y la segunda vez me dijo, baby, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú estás desconfiando de mí? Porque yo he visto que no viene ni me pregunta ni me habla, sino que me asusta, se me para atrás. Entonces yo le dije, no, pero me reí un poquito. Entonces dijo, no, pero eso sí me molestaría. Porque imagínense a mí ponerme yo a buscar otra mujer o no sé, que eso le faltaría a Dios y todo eso. Yo terminé pidiéndole pues disculpa, le dije, sí, la verdad, escuché y digo, no ponga cuidado a comentarios en el salón de esa clase, no sé qué sé cuándo, tú me conoces y tal cosa. Y yo le pedí también perdón a Dios porque dije, mire, primero, yo tengo que salirme de esas imaginaciones porque eso trae una cosa en el corazón y desvía nuestro pensar y nuestro todo en el Señor más bien, sino que nos pone a imaginarnos, y eso es lo que el diablo quiere, distraernos con cualquier cosa, no confiar en nuestro esposo, dañar la relación, y no solamente estoy hablando de una relación matrimonial, sino en todo sentido, con los hijos, con el trabajo, con lo que sea. Cuando empecemos a imaginarnos cosas que sean malas, apartémonos de eso y empecemos a pensar lo bueno. Este Moisés se puso a imaginar que seguro escuchó que el faraón lo va a matar y salió huyendo. ¿Por qué no se devolvió y lo enfrentó? Y le contó la situación y el temor. Tal vez no hubiera sido castigado de esa manera, pero él huyó, prefirió eso, la mejor vía. Lo segundo, si alguna quiere interrumpir para dar algún comentario, adelante, tranquilas. Le queda 1 minuto. Perfecto, ya corro. Hay 2 clases de temores y uno de los temores es el temor bueno, que es el temor al Señor, pero es un temor de reverencia, de amor, a Él sí, nos humillamos y lo recibimos y entramos en eso. Y lo segundo, el reverencia, de respeto, de amor, de deseo, de hacerlo lo agradable delante del Señor. Pero el temor del malo es el que contiene el pecado, es un temor, es un temor pecaminoso, llamémoslo así, porque el temor en la misma palabra dice, el perfecto amor, la perfecta presencia de Dios que es amor, echa fuera el temor. No debemos de tener temor al temor del mundo, ni a nada lo que sea, porque Dios habla sobre el temor malo. ¿Qué hacer en este momento? Todos estos puntos que Johanna dio, a mí me gustó mucho, y el último me gustó, encontrar la causa de estas cosas, de este temor, de este momento. Encontrar la causa, ¿cuál es la causa de mi temor? Yo lo voy a poner desde hoy porque yo digo, ¿cuál es la causa de mi temor?
¿Cuál es la causa, lo que está originando de pronto si hay algún temor? ¿Temor de perder a alguien o temor de hacer algo que le parece a uno que está bien y que es incorrecto? ¿Cuál es la causa de este temor? No se enfoque en el temor o en el problema, porque el enfocarse en el temor es como entrarse en una pelea. Sálgase de ahí, enfóquese más bien en las cosas del Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos guía, porque la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es nuestro guiador. Él es nuestro consolador y nuestro guiador, y Él nos enseña. Ahora, ¿cómo nos debemos concentrar en las cosas de Dios? Es fácil, la palabra. Es el arma más poderosa, la palabra. La palabra nos ayuda a encontrar. Yo estoy aterrada ahorita que me he puesto a quererme aprender un versículo diario, y yo hoy le decía al Señor, yo no sabía de ese versículo, y encuentro versículos más bonitos, y yo digo, uy Señor, yo no sabía. Hay una emisora o audio, un video, donde yo no sé si ustedes saben, creo que en las mujeres lo mandé, donde dice música instrumental cristiana, y aparecen unos versículos ahí. Yo lo pongo en mi casa y aparecen unos versículos, y yo cuando paso, así esté limpiando el baño, yo cojo y anoto el versículo y digo, qué bonito ese versículo, ese me lo voy a aprender. Entonces, como aprovechar más bien el tiempo en cosas que de verdad Dios está dando. Y en Isaías 41:10 dice, no temas, yo soy tu Dios. A mí me gusta mucho Eclesiastés 12:33 que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. A Dios sí, guardemos los mandamientos. Cuando nosotros no estamos caminando en el orden de Dios, en el sendero del Señor, es cuando nos damos cuenta, cuando nos demos cuenta que hay un temor, que hay una inquietud, que hay una culpabilidad, como Moisés se sentía culpable, se sentía forastero, se sentía como que no caía ahí. Moisés se ponía a cuidar, como le digo, las ovejas, pero el Señor lo tenía para otras ovejas, para otro sitio, para otro corral, para otro tema. Y entonces, cuando estamos desubicados, así estemos caminando en el Señor, pero cuando estamos buscando otra clase de guía por nuestro propio parecer y pensamiento, nosotros estamos callando la voz del Espíritu Santo y nosotros no estamos dejando que el Señor haga su obra en nosotros, sino que nosotros estamos actuando según nuestro temperamento y nuestra forma de ser. Entonces, pues, ¿qué debemos de hacernos? Preguntémonos cómo debemos de vivir mejor en Cristo Jesús y entregarle toda incertidumbre y temor e intranquilidad en las manos de Dios y decirle, ¿qué debo de hacer ahora? ¿En qué tengo que trabajar? Gracias por todo lo que me estás permitiendo ver. Y mirar en realidad cuál es el ministerio, cuál es el plan que Dios tiene con nuestras vidas, que nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Eso es mi compartir. Gracias, mi Tiana. ¿Alguien quiere participar? De a una, no todas, por favor. Antes de orar. Creo que los audios de todas se fueron porque no participaron. O lo hacemos a dedocracia. Por allá escuché una sonrisa desde Villavicencio. Muy simpática. ¿Vio? Yo sabía. Aquí estoy intentando no reír, pero... Cuando estaba finalizando ya, Connie me hacía acordar a mí misma en mis clases del minuto, ¿no? Ya vamos a acabar la clase en un minutito, y a mí un minuto se me vuelve 15 minutos, 10 minutos, y a los estudiantes se les hace tarde para la siguiente clase, pero no se paran y no se van y no me interrumpen porque hay cosas importantes en lo que de lo que uno les está transmitiendo y conecta a ese muchacho. Y esta palabra que ustedes nos estaban compartiendo hoy, no solamente la palabra, sino lo que nos contaba también Joana, que también tomé
todas las notas. A mí me sorprende porque esta semana el Señor me estaba llevando a leer Éxodo y estaba leyendo Éxodo a partir del 5. Y justo ustedes arrancan y están trabajando sobre ese Éxodo antes de lo que yo he empezado a leer. Y me sorprende cómo el Señor a través de un personaje, ¿no? de una experiencia con Moisés, también nos habla a nosotros en este momento. Y la pregunta que hacía Connie y de quién huyó Moisés, y nosotras de verdad de qué podemos haber huido, y qué sigue dejándonos tal vez raíz o algo por allá en lo profundo de nuestro corazón, que no hemos cerrado o que necesitamos enfrentar en vez de estar huyendo. Y a mí en este momento personal creo que no se me viene nada a la mente, pero seguramente que hay algo ahí de lo que haya podido salir huyendo y que no haya cerrado adecuadamente. En lo que es en relación al temor, siempre también me ha generado como esa inquietud entre el temor y entre el miedo, y personalmente he tratado como de diferenciar ese temor y dejarlo más a las cosas de Dios, a ese temor bueno, y el miedo llevarlo hacia a eso malo, como el miedo, como el más lo del mundo. Pero hoy me gusta ver cómo lo manifiesta Connie y lo clasifican dos, ¿no? En el bueno y en el malo. Y esa pregunta que ella nos hace, ¿y cuál es la causa de ese temor? Yo debo decir que personalmente en estos días he sentido mucha paz. Generalmente sí, a veces suelo ser impaciente cuando las cosas no me salen rápido. Creo que es algo que hace parte de mi formación en mi profesión, que trabajamos mucho con el tiempo. Siempre nos han hablado de ser eficiente, eficiente, eficiente. Así que cuando las cosas no son lo suficientemente rápidas o en los tiempos que los esperamos, como que tenemos conflicto con eso. Pero en estos días he sentido muchísima paz y creo que hace parte de eso, de que el Señor nos estaba justamente preparando para momentos como estos, y no he tenido problema con ello. Pero sí hay algo que en la pregunta que decía Connie, ¿cuál es la causa de mi temor? E inmediatamente se me viene a la mente, pues yo creo que un temor que hay por este momento, aunque no ha salido tan a la luz, pero cuando ella hace la pregunta lo reflexiono, y es tal vez sí perder a alguien, ¿no? En medio de esta crisis y en medio de lo que está sucediendo, es pensar uno, ¿y qué tal si llega a alguien que amemos? Que no tiene que ser necesariamente nuestra familia, pero sí a alguien por el que sintamos aprecio, amor. Yo creo que en medio de esto que hay ahora, algo que podría causarme como temor o miedo es poder perder a alguien. Yo creo que más de que llegue a nosotros es que tal vez le llegue a alguien a quien amemos. Y más allá de eso es perderlo sin tener la seguridad que esa persona haya llegado a los brazos de Dios. Yo creo que ese es un temor, y se nos vuelve también un reto, porque entonces en estos días hay que trabajar un poquito más, no solamente con nosotros en lo personal, sino con esas personas a las que amamos. Así Entonces, es. Por eso yo digo que si tienes a alguien en mente o personas en mente, Dios te pone el Espíritu Santo para que tú empieces a orar por esas personas que tú dices que de pronto no sé, pero puede ser alguien cercano. Entonces empezar a orar por todas esas personas para que el Espíritu Santo fluya sobre ellas y empiecen a sentir la necesidad de Jesús. Yo esta mañana escuchaba a un pastor donde el pastor decía que lo que el maligno quiere es eso, que nosotros tengamos temor, susto, pavor, porque eso no lo manda Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que concentrarnos es que Jesús nos protege, nos ampara, nosotros estamos con Él, y entonces cuando sentamos eso pensamos que eso no viene de Dios, que eso viene del mal. Entonces, ese fue el tema esta mañana que estaba escuchando sobre un pastor, y yo dije, pues es cierto. Por ejemplo, a mí me da tristeza mucho las personas que se enferman, que se
se mueren, que todo. Entonces al frente vi que una persona llegó a ambulancia y todo, yo no sé si es hombre, mujer o qué, pero estoy orando por ella para que el Señor permita el Espíritu Santo fluya y también sea sana. Entonces son cosas que Dios nos pone en el corazón. Y el sueño que yo tuve del ayuno de varias mujeres orando y eran como en blanco, pues no sé si tú quieras también incluirte el jueves el ayuno en la Ya mañana. la comprometió también. Claro que sí, ya eso está en mi También me puso en el calendario. sueño y yo pienso que él quiere algo, él nos va a proteger, él nos está protegiendo. El sueño que yo tuve antier sobre viendo mucha agua, azul, azul cielo, pero el azul más lindo del mundo. Y esta agua se volvía como olas del mar, y empezó el agua a salir por paredes, por todos los lados, y yo llamaba. Entre esas, Consuelo estaba sentada con una hermana y sabía que había más personas, y yo les decía, vengan, vengan, mire este agua tan hermosa, vengan, y yo sabía que era algo muy hermoso, y yo estaba fuera de donde el agua estaba, pero el agua se desbordaba, Quedó Se paralizada. me fue el me sonido. mojaba a mí. Muy hermoso. Nuevamente está Pero que yo te invito siga. también Así ya. que Amén. eso sientes en tu corazón, ayunar el jueves, ayunemos qué es lo que el Señor quiere con nosotras, nos quiere Está yendo. Sí, tomar está para algo. ya no, le falta solo a Adrianita comprometerla. Adrianita, ojo a lo que le va a contestar. Cuente, Adrianita, ya que se fue Sarita, algo Ahí ya del están compartir de la tarde. invitadas. Pueden Eh, seguir aquí. Me gustó, anoté los puntos que dijo Joanita. Eh, Creo que fue el viernes que apliqué tomar un momento para estar solo, en el sentido en que yo soy muy caminadora, me gusta mucho el deporte. Y yo les decía la semana pasada a Faunier y a María Victoria, les decía, el gobierno no ha pensado en todos los viejitos que caminan en el parque, ellos se van a morir. Yo le decía, claro, pensando solo en eso, pero ¿qué? Y los que les mandan por salud para que no les dé un ataque al corazón, no, no, también van a haber muertes de viejitos, entonces ellos pues se reían, ¿no? Pero pues yo lo decía molestando y también pensando en ellos, porque yo voy en las mañanas y hago más de una hora, camino, troto. Entonces ese ejercicio me ha hecho mucha falta. Y el viernes tenía la oportunidad de ir hasta el Éxito. El Éxito, yo hago aquí todas las vueltas caminando, no me gusta en transporte, sino todo lo hago caminando porque nosotros vivimos más o menos cerca a todo. Cúcuta no es muy grande, pero entonces pues yo aprovecho y hago cosas caminando todo el tiempo. Entonces a Fournier se le ocurrió que debía de comprar 2 mercados para ayudarle a 2 familias. Entonces él quería ir y entonces yo, no, yo quiero ir sola. Él quería ir en el carro, entonces yo, no, es que yo quiero ir por caminar, por hacer ejercicio. O sea, para mí el caminar es una terapia también muy espiritual, porque es también tiempos donde yo camino y le digo al Señor, bueno, aquí vamos de la mano y aquí vamos caminando y aquí vamos hablando y aquí, sí, o sea, para mí es un tiempo muy especial y muy divertido, entre comillas, es muy rico, yo lo disfruto. Entonces yo llegué y le dije a él, ah, no, María Victoria se le ocurrió, no, papi, ¿por qué no haces entonces que mi mami se vaya? Y cuando ella ya se vaya a venir, pues tú vas y la recoges. Entonces yo dije, sí, está bien, me parece muy buena la idea. Cuando estaba allá, llegué y había una fila y yo dije, bueno, pero qué afán, porque es que yo decía, yo estoy acostumbrada a ser muy acelerada y a estar ocupada y a estar haciendo cosas. Y entonces ese día como que pensé y dije, ¿y cuál es el afán, no? Entonces yo decía, este tiempo me ha servido también para eso, ¿no? Para saber que no hay afán. O sea, todo tiene un tiempo y hay que saber esperar, lo que contaba Joanita del supermercado, ¿no? Entonces yo la pensaba porque ese día había una fila. Yo le dije, no te vayas a venir todavía porque hay mucha fila, entonces acá me demoro. Bueno, entonces ya hice la vuelta, los pagos y todo.
cuando lo llamo, yo dije, ¿será que me voy otra vez a pie? Y cuando lo llamo me dice, no, ya estoy aquí. Entonces yo dije, bueno, no me puedo ir caminando. Pero son oportunidades también que uno debe buscar para hacer eso, ¿no? O sea, el ejercicio en la casa pues es rico, pero yo lo disfruto más afuera, ¿no? Al aire libre, en el parque, con la gente, con la naturaleza. Y si es muy saludable y yo lo aplico este tiempo, esa parte es la que más trabajo me ha costado. Y qué más les cuento, que sí, que Dios lo que nos quiere tener este tiempo es aprender la paciencia en todo sentido. Ayer cuando alargó otra vez el presidente, yo, ay Señor, ¿tú qué quieres que yo aprenda? O sea, todos han dicho siempre que uno no sale de esta época con algo, perdió el tiempo, ¿no? Porque yo pienso que este tiempo, y más para nosotros como cristianos, es sacar petróleo de este tiempo, ¿no? Sacar algo muy útil. Y es lo que yo le he venido preguntando al Señor, le digo también, dame ideas, dame creatividad, dame muchas cosas. Y es pensar también cómo es vivir cada día con su propio afán, ¿no? No afanarme por qué voy a hacer pasado mañana, qué voy a hacer, o sea, como el acelere de que saber siempre estoy haciendo algo y el como que levantarse de uno y ahora qué voy a hacer, así programarse uno como voy a hacer esto en el día, ¿no? Y saber que uno va a estar haciendo, va a estar pues ocupado y tampoco perdiendo el tiempo, ¿no? Y saber disfrutar también como el ocio, entre comillas, ¿no? Yo pienso que también es tiempos que Dios permite para que uno aprenda a descansar por el trajín que de pronto uno pueda llevar todo el tiempo y era como un alto que todos como que necesitábamos siempre para volcar nuestros ojos más hacia el Señor. Amén. Sí, amén, así es, Adrianita. Y es cierto, siempre estamos aprendiendo. Yo escuchaba también a un pastor que me gusta escuchar y me puso a pensar en algo que dijo y yo dije, pues sí, es cierto. Dice, mucha gente se pregunta y se angustia, ay, se murieron tantos, ay, hoy hay más muertos, ay, no, pero ¿qué es esto? Dice, ¿usted por qué se preocupa? Esos muertos eran los mismos que iba a haber aún sin pandemia, porque Dios tiene establecido el tiempo de cada persona. Yo decía, ay, sí, pues es verdad. Tiene establecido cuánto va a vivir y cuánto va a morir y a cuántos va a llamar. Entonces usted no se angustie por la cantidad de muertos que un día que Italia que lo superó, que España lo va alcanzando. No, no se preocupe. Con o sin pandemia, Dios los iba a llamar. Solo que cambió la circunstancia. Entonces, no, relájese por eso, tranquila, que el Espíritu Santo tiene el control de quién va y quién se queda. Y dice, y el que esté más guardado, y eso era lo que me daba risa, dice, y el que esté más guardado, que no salga del pánico que tiene. Si Dios lo quiere encontrar, lo encuentra. Así no haya salido, así no tenga contacto. No, todos tenemos una fecha en que el Señor nos recoge. Así me hizo acordar de una vez una noticia cuando hubo lo de Armero, que fue tan terrible. Dicen que la noticia que un hombre se escapó de todo lo que hubo en Armero, que huyó a tiempo y todo eso, pero llegó a Colombia y atravesó una calle y lo mató un carro. Sí, sí. Sí, no, eso uno no sabe qué puede pasar. Contaron la historia de él de eso hace tiempos. Entonces yo decía, pues verdad que es cierto, cuando es el tiempo nadie escapa. Hubo una historia de una pareja joven que ellos anhelaban tener un hijo y nunca podían tener hijos. Y pasó el tiempo, se hicieron los tratamientos, todo y eran pobres. Y fue lo de Armero. Y cuando ellos quedaron enterrados vivos, mejor dicho, él murió y ella la sacaron, pero ella perdió las piernas y todo. Y cuando le hicieron exámenes, ella estaba embarazada y ella está viva. Ella tuvo una hija. Y él nunca supo que ella sí había quedado embarazada. Y ella vive, sí, pero quedó sin piernas. O sea, unas cosas que uno ve. Qué bello momento. Tremendo. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo, por este compartir, por la bendición de estar juntas aprendiendo. Y pues bueno, Adrianita, ¿quiere despedirnos hoy en oración? Bueno, sí, señora.
Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias porque sabemos que tú te deleitas y te gozas en medio de nosotros, Señor. Sabemos que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Ayúdanos, Padre, a no tener ningún temor, Señor, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Inúndanos a cada una de tu amor, Señor, que cada una estemos confiadas en tus brazos, Señor, como la mamá con su bebé, Señor, que así estemos nosotros tan confiadas en ti, en tu pecho, en tu regazo, Señor, confiando en que tú tienes control y cuidado de nuestras vidas, de nuestra familia, de todas las personas que amamos, Señor. Gracias por bendecirnos, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, por este medio que tú permites, Señor, por la tecnología que nos une, Señor, muchas gracias. Permite que muchas puedan ser bendecidas a través de este video, que muchas puedan recibir de tu paz, de tu tranquilidad y de tu gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias al Señor.